En el artículo 58, fracción primera de la Constitución Política del Estado, la Diputación Permanente en funciones durante el presente receso constitucional ha solicitado su presencia el día de hoy mediante acuerdo número 58 de fecha 25 de septiembre del año en curso, con objeto de resolver sobre el asunto señalado en la convocatoria emitida al efecto. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las diputadas y los diputados que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico establecido para tal fin, se sirvan a hacerlo. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito al primer secretario se sirva a constatar el quórum. Gracias, presidente. Consulto al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su votación? Su asistencia, perdón. Diputado presidente, le informo que se encuentra presente 26 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. Diputadas y diputados, en términos de lo previsto por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los miembros de la Diputación Permanente conformarán la directiva que conducirá los trabajos de este tercer período extraordinario de sesiones. A efecto de hacer la declaratoria correspondiente, les solicito se sirvan poner de pie. Siendo las 18:51 del día de hoy, 25 de septiembre del 2024, se abre la presente sesión y el cuarto período extraordinario de sesiones del tercer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, elabore la minuta de decreto correspondiente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Asimismo, proceda a girar los comunicados respectivos. Compañeros legisladores, de conformidad con la convocatoria de este tercer periodo extraordinario de sesiones, en esta sesión conoceremos sobre lo siguiente: minuta proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, remitidas por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Minuta de proyecto de decreto para reformar y adicionar disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de Guardia Nacional, remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. En consecuencia, procederemos a desahogar los temas de referencia. Primer secretario, proceda a dar lectura a la primera minuta que nos ocupa. Gracias, presidente. Oficio número DGPL-1P1A-466,4. Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2024. Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Campeche. Presente. Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a usted copia del expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas. Atentamente, senadora Verónica Noemí Camino Farjat, secretaria. He dado lectura, presidente. Ante la relevancia del asunto que nos ocupa y dado que ya ha sido suficientemente discutida tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, y que en su proceso de análisis fueron realizadas consultas públicas y celebrados los acuerdos pertinentes entre las fuerzas políticas y representadas, con plena difusión en todos los medios de comunicación, a los cuales este honorable Congreso local ha dado oportuno seguimiento. Con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse a manifestar mediante votación económica si la referida minuta se dispensa de más trámites.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Primer secretario, verifique la votación y anuncie el resultado. Diputado presidente, la propuesta que nos ocupa se ha dispensado de más trámites. Dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, procederemos a escuchar todas las voces de los grupos parlamentarios y las representaciones legislativas que integran esta asamblea. Solicito a las y los que desean hacer uso de la palabra en contra se sirvan a levantar la mano. Quienes deseen inscribirse a favor. Las diputadas y diputados inscritos en contra y a favor son los siguientes. A favor, Antonio Jiménez. Usaré la palabra por 10 minutos de conformidad a la fracción quinta del artículo 86 de nuestra ley orgánica. Lo primero que hay que decir es que estamos muy contentos que las 20 reformas constitucionales preferentes que empujó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, van avanzando una por una. Y compañeros, si hoy todo sale bien, quedarán 17 reformas constitucionales por aprobar en los próximos 3 meses, y ya lo dijo la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, van a ser 3 meses de mucho trabajo legislativo para cumplir con la encomienda de construir una normativa más justa para nuestro país. La presente reforma constitucional, enviada por nuestro Congreso de la Unión y aprobada por todas las fuerzas políticas, es una deuda histórica a nuestros pueblos originarios. Es un acto de justicia a nuestros 44 pueblos indígenas reconocidos en nuestro Estado. Y en esta reforma también ayudará a combatir la actualización de estadísticas y censos con respecto a la condición actual de nuestros pueblos indígenas en Campeche. Quiero destacar 2 momentos de esta reforma. El primero, el amplio proceso de consulta previa, libre e informada que realizó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Gobernación entre los años 2019 y 2021. En 52 foros regionales y 27 entidades federativas. Y abro un paréntesis. No solo eso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde el primer día de compromiso político, ha recorrido, creo que ha sido el único presidente en la historia de México, que ha recorrido cada una de las comunidades indígenas de los pueblos originarios en todo el país, y eso es un reconocimiento que debemos darle por siempre. Los aportes de estos foros que se realizaron en los estados se incorporaron a esta iniciativa, y este proyecto se sometió a un escrutinio, teniendo como resultado su aprobación en 62 asambleas de seguimiento con nuestras comunidades y pueblos originarios. En pocas palabras, estamos ante un ejercicio de construcción colectiva de una iniciativa de orgullo y dignidad. Segundo, el carácter de preferente que le dio nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a esta reforma que dignifica, conceptualiza adecuadamente, modifica la relación del Estado con sus pueblos originarios, promueve y protege la pluriculturalidad de nuestras comunidades indígenas y pueblos afroamericanos. Adicionalmente, es importante destacar el consenso logrado por todas las fuerzas políticas en ambas cámaras para aprobar por unanimidad esta reforma constitucional, que reconoce el derecho a la libre determinación y autonomía, y como establece el primer párrafo de esta reforma, reconoce que la nación mexicana es única e indivisible y se adiciona basada en la grandeza de sus pueblos y culturas.
Hoy estamos aquí reunidos porque nos corresponde a las entidades federativas continuar con este trabajo y pronunciarnos para poder hacer realidad estas importantes modificaciones a nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que transforma por completo con justicia y dignidad la relación de los pueblos y comunidades afroamericanas con el Estado mexicano, al reconocerlos como, y cito, sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este reconocimiento es la esencia de esta reforma, porque es el mecanismo más eficaz de ejercer su derecho de libre determinación y autonomía. Dejando a un lado el paternalismo con el que trataban a nuestros pueblos y comunidades, donde en la reforma del 2001 se les reconocían sus derechos a libre determinación, pero no se les reconoció como entidades de interés público. Esta importante reforma adiciona, entre otras cosas, la protección de la identidad cultural y los modos de vida, la propiedad intelectual colectiva, la protección y reconocimiento de sus conocimientos, aptitudes y contribuciones a la historia nacional y a la diversidad cultural de la nación, y ser incluidos en la producción y registro de datos, información estadística, censos y encuestas oficiales. Quiero destacar la adición del apartado D al artículo 2 constitucional, porque combate de manera directa una gran deuda en nuestro país, porque los esquemas de mayor vulnerabilidad económica y social, donde encontramos los indicadores de pobreza extrema y falta de acceso a la justicia, se encuentra un sujeto muy importante que es la mujer indígena. La reforma reconoce lo anterior y establece, cito textualmente, esta Constitución reconoce y el Estado garantiza el derecho de las mujeres indígenas afroamericanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad sustantiva en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, en la toma de decisiones de carácter público, en la promoción y respeto de los derechos de acceso a la educación, la salud, a la propiedad y a la posesión de la tierra y demás derechos humanos. Por lo tanto, compañeras y compañeros parlamentarios, hoy contribuimos y forzosamente estaremos comprometidos a efectuar reformas subsecuentes necesarias para que una vez publicada la presente, hagamos los cambios normativos necesarios para que en nuestro estado, para que en Campeche y en todos los municipios de Campeche adopten medidas necesarias para hacer efectivos los derechos que contiene esta importante reforma. La lucha por los derechos indígenas y afroamericanos sin duda ha sido una lucha hostil y no será fácil para terminar con la discriminación que aún existe en muchas comunidades de nuestro país. Y por eso decimos que desde la Cuarta Transformación es un deber, estamos obligados a construir un país distinto, comenzando con el reconocimiento de nuestra historia y de nuestros pueblos originarios. Hoy es un día más de orgullo, compañeras y compañeros, y nunca más un pueblo sin sus pueblos indígenas, sus pueblos originarios y sus pueblos afromexicanos. Es cuanto. Diputado presidente, se incorpora a los trabajos de esta sesión el compañero diputado Héctor Malavé Gamboa. Habiéndose concedido las participaciones conforme fueron solicitadas y considerando que se han escuchado posiciones sobre el contenido de la minuta que nos ocupa, pasaremos a la votación correspondiente. Se apertura el sistema de votación. Sírvanse a manifestar si aprueban la minuta proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.
Iraide. Perfecto. Se cierra el sistema solicitándole al primer secretario continúe con el procedimiento de votación respectivo y haga el cómputo correspondiente. Gracias, presidente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado. 0 votos en contra, 27 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, se aprueba la minuta, proyecto de decreto, para reformar, adicionar y derogar disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Compañero. Primer secretario, procede a elaborar minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Oportunamente notifíquese a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para la continuación de su trámite constitucional. Primer secretario, proceda a dar lectura a la segunda minuta que nos ocupa. Claro, presidente. Oficio número GDPL-1P1A-467,4. Ciudad de México, a 24 de septiembre del 2024. Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Campeche, presente. Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a usted copia del expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 98, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Guardia Nacional. Atentamente, senadora Verónica Noemí Camino Farjat, secretaria. He dado lectura, presidente, al documento indicado. Gracias, compañero diputado. Ante la relevancia del asunto que nos ocupa y dado que ya ha sido suficientemente discutida tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, y que en su proceso de análisis fueron realizadas consultas públicas y celebrados los acuerdos pertinentes entre las fuerzas políticas ahí representadas, con plena difusión en todos los medios de comunicación a los cuales este honorable Congreso local ha dado oportuno seguimiento, con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse a manifestar mediante votación económica si la referida minuta se dispensa de más trámites. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Primer secretario, verifique la votación y anuncie su resultado. Diputado presidente, la propuesta que nos ocupa ha sido dispensada de más trámite. Dispensado de más trámite, el tema que nos ocupa, procederemos a escuchar todas las voces de los grupos parlamentarios y las representaciones legislativas que integran esta asamblea. Solicito a las y los diputados que desean hacer uso de la palabra en contra, se sirvan a levantar la mano. Ok, compañero Ricardo. Lo vamos a extrañar, compañero. Quienes deseen inscribirse a favor. Ok, la diputada Marisela Flores. A favor de la reforma del aborto. ¿Sí? Presidente, los diputados y diputadas inscritas en contra y a favor son los siguientes. En contra, diputado Ricardo Medina. A favor, Marisela Flores. Muy bien. Se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Medina. Haga uso de la tribuna, compañero, hasta por 10 minutos, de acuerdo a lo que establece nuestra ley orgánica.
sin duda alguna, este es un tema que ha generado mucha polémica y que ha generado muchos cuestionamientos. Y sobre todo porque toca uno de los aspectos que hoy por hoy representan una de las más graves crisis que este gobierno federal que está construyendo están dejándole al país. Una muy grave crisis de seguridad en la cual rebasó todos los números de muertos de todas las administraciones anteriores para situarse en más de 200,000 asesinatos ocurridos a lo largo del país durante estos 6 años. Un gobierno que prefirió abrazar a los delincuentes, un gobierno que prefirió darle la espalda a las víctimas y particularmente a las madres de desaparecidos. Un gobierno que al final ha preferido faltar a su palabra cuando en su momento eran los que alardeaban y señalaban una no militarización. Cuando en su momento el presidente hoy López Obrador, en el 17, él era, junto con muchas de las grandes figuras de Morena, como Noroña, como Citlali, como muchas otras gentes, eran los que venían y decían no a la militarización, no a la militarización. Yo quisiera incluso recordar aquí algunas palabras que algunos de estos connotados morenistas dieron en su momento, cuando se tocó discutir sobre este tema, y que finalmente, de una u otra manera, pues dejan claro su postura. Una postura que hay que señalarlo, simple y sencillamente, ya cambió. Por ejemplo, la hoy gobernadora de Veracruz, la senadora en ese entonces, Nale García, sostuvo que si bien y el Ejército y la Marina están desesperados porque legalmente no tienen las herramientas para ejercer la labor de seguridad pública, se ha demostrado que una vez que estos salen a las calles, siempre hay problemas. Con este dictamen, agregó, sin duda los derechos humanos serán trastocados. Esta es una de tantos posicionamientos, como el propio presidente lo señaló, hacia una no militarización. ¿Por qué están cambiando en este momento? Es muy claro, porque quieren afianzar el poder. Ya lo hicieron destruyendo al Poder Judicial, ya lo hicieron destruyendo a nuestra República, y ahora lo que quieren es darle más poder al Ejército, darle más poder a las fuerzas para poder, pues al final, como ha ocurrido en otros países, a través de la fuerza y de la coacción, vulnerar la voluntad de los ciudadanos para finalmente apropiarse, aún así sea ilegalmente, del poder. Eso es lo que finalmente está detrás de todo esto. Nadie discute la participación del Ejército en las tareas de seguridad. Lo ha venido haciendo, pero lo ha venido haciendo como un auxiliar de las policías, y ese tendría que ser el sentido. Los ejércitos están diseñados y hechos para funciones muy particulares, que es defender la nación contra un enemigo al cual tiene que destruir. Los ejércitos están hechos precisamente para ir en contra de enemigos y avasallarlos con el único fin de defender una nación entera. Las policías no. Las policías, su función primordial es hacer cumplir la ley, garantizar derechos, vigilar un adecuado estado de derecho y que al final prevalezca la justicia. Es una forma distinta, no solamente de capacitar y de entrenar a funcionarios, sino sobre todo de actuar. El Ejército y la Marina es un gran auxiliar en las tareas de seguridad, pero no debe ni puede estar al frente como único mando, porque entonces el grave riesgo que corremos los mexicanos es muy alto. Solamente en estos 6 años del gobierno de López Obrador, 1,364 personas civiles fueron ultimadas, perdieron la vida en operaciones donde los militares estuvieron presentes. 1,364 personas en los 6 años, un promedio como de 200 personas, y al final, en algún operativo, en un retén, en alguna acción, perdieron la vida. Todavía el sábado pasado, se suscitaba un caso muy lamentable
de este joven abogado, donde en un operativo en Sinaloa, un operativo de las fuerzas especiales del ejército que entraron para detener a un alto mando del crimen organizado en Sinaloa, pues esta persona sale a pedir auxilio, apoyo para su esposa y su bebé, y es asesinado por los militares que estaban en el operativo. Evidentemente circunstancial, no fue doloso, evidentemente. Pero eso es parte de este ejemplo de lo que está pasando y de lo que va a pasar cuando finalmente personas que tienen un perfil profesional, un entrenamiento distinto, pues evidentemente quedan a cargo de la seguridad. Hoy, ¿no? ¿Está bien? Hoy se está contradiciendo Morena, se está contradiciendo el presidente. Y todos los de Morena, por seguir unas órdenes, simple y sencillamente hoy, como ayer, o hoy en la mañana, mejor dicho, se votó y se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y hoy seguramente se hará así por los diputados de Morena en Campeche, simple y sencillamente se está dejando atrás compromisos y acciones. En el 2019, cuando se creó la Guardia Nacional, el presidente López Obrador se comprometió a que el ejército únicamente estaría de manera transitoria, excepcional, en las calles, hasta el 2024, señaló. Y también estableció y se comprometió que el mando de la Guardia Nacional que él estaba creando sería un civil. Así se estipuló en la Constitución. Fue la condición que se tomó con todas las fuerzas políticas para que se aprobara esa reforma, para que se aprobara la creación de la Guardia Nacional. Fue un compromiso de López Obrador, que hoy se le olvida campalmente y le da la espalda, no solamente a su palabra, porque esa la ha dado en muchas ocasiones, sino a los mexicanos en general. Y esto al final nos demuestra que lo que hay aquí en juego es mucho más grande que simplemente una definición sobre cómo mejorar un problema, cómo atender una problemática como la inseguridad. Lo que hay acá es un claro interés de militarizar la vida política, social, económica de nuestro país a través de la fuerza. A través de la fuerza cuando el descontento, a través de la fuerza cuando los ciudadanos expresen su molestia, su inconformidad, entonces ya no haya nadie quien defender porque el Poder Judicial ya no existe y ya no haya nadie más que poder obligar a través de la fuerza que representa el ejército a cualquier voz disidente. Es lo que finalmente se está avisorando que va a ocurrir. Queremos mejorar la seguridad, fortalezcamos las policías. Queremos mejorar la seguridad, verdaderamente entremos en un proceso de reforma que permita verdaderamente tener policías de calidad, bien pagados, con equipamiento adecuado, independientes, gente que garantice el cumplimiento de la ley, gente que garantice que finalmente las cosas se van a hacer bien en beneficio de los ciudadanos y no que finalmente se utilizarán las instituciones para sostener un régimen que ya está haciendo agua y que presenta grietas. ¿Queremos verdaderamente combatir la delincuencia? No le demos la mano al crimen organizado. No le demos la mano al crimen organizado. Combatámoslo, luchémoslo, hagamos todo lo necesario precisamente para que no encuentre un lugar seguro, pero a través de policías capacitadas. Pero lo que hemos visto en este gobierno, simple y sencillamente es una clara alianza entre el gobierno federal, entre Morena y el crimen organizado. Lo hemos vivido en Sinaloa, lo hemos vivido en Veracruz, se está viviendo en Tamaulipas, se está viviendo en Campeche. Esto es al final lo que hay detrás de esta reforma, que no nos engañen más. Lo único que quieren es hacer, en este caso, del instrumento de la fuerza y del poder, un instrumento para permanecer finalmente en el gobierno. Es cuanto. Okay. Se le da la palabra para hechos al diputado Jorge Gamboa y posteriormente al diputado Héctor Malavé. Buenas tardes, noches ya. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados. Qué poca memoria tiene el priista y qué poca memoria
tiene la gente que le cree. Les recuerdo que en los gobiernos del PRI, del PAN, es donde todas las fuerzas que ahorita son cárteles, que ahorita se dedican a dañar a los mexicanos, se hicieron, se fortalecieron y tomaron el país gracias a ustedes, porque ustedes fueron los que les dieron las armas, les dieron las herramientas, les dieron posición económica, y ahorita tenemos una consecuencia que poco a poco hemos estado quitando y poco a poco hemos estado sopesando. Este gobierno federal tiene, si no mal recuerdo, 20% menos de homicidios que los gobiernos anteriores. Y aún así, hemos continuado trabajando para lograrlo, aunque a usted no le guste, compañero priista. Y le voy a recordar algo muy importante, que a nivel federal y a nivel estatal, el único enemigo del pueblo era el PRI. ¿Y qué cree? El pueblo lo acabó. ¿Sí? Y nosotros no seguimos órdenes de nadie, únicamente del pueblo de Campeche. Muchas gracias, es cuanto. Se le concede el uso de la palabra al diputado Héctor Malavé hasta por 5 minutos. Que se haga un taco. Bueno, la historia de los regímenes militares después de la Revolución Mexicana inicia con el PRI hasta Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho, todos eran generales, ¿no? ¿Se acuerdan? Y no le llamábamos que necesariamente en un régimen militarizado. Militarizar significa que el ejército tome el mando del poder civil del Estado, que al frente del país estuviera un general o un militar. Eso es militarizar, no ser pues si el general de aquí, de la región militar, fuera el gobernador de Campeche, pues eso es militarizar, ¿no? En cambio, el mando militar está en manos de civiles, y esa ha sido la tradición que ha tenido el ejército mexicano desde hace muchísimo tiempo. Y creo que no está bien manchar la tradición del ejército mexicano, licenciado Medina, porque ustedes los priistas siempre fueron responsables en eso. Desgraciadamente utilizaron al ejército como una herramienta de Estado para desaparecer estudiantes, para desaparecer campesinos, para desaparecer a muchas luchas sociales, ¿no? Los desaparecían siguiendo los dictados de Washington, de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, y persiguieron a los movimientos sociales, pero yo hasta ahora que sepa, el ejército mexicano lo que ha hecho son desarrollos sociales como el Tren Maya, y esto hay que agradecérselo. Yo sí quiero que le den un aplauso, compañeros de Morena, al ejército mexicano que ha estado colaborando, y aquí le envío mi más respetuoso saludo al comandante de esta región que ha ayudado en el Tren Maya, en las tareas de reconstrucción para desarrollar el progreso. Ahora sí se está utilizando esta herramienta para el desarrollo con fines humanitarios. Y también decirle que sí, efectivamente es muy triste la situación que vive México con el narcotráfico, pero que también se debe a que durante muchísimo tiempo los gobiernos emanados del partido hegemónico del siglo XX, pues estuvieron vinculados, ¿no? Estuvieron totalmente vinculados, es algo que nosotros sabemos, y que Andrés Manuel López Obrador ha tenido el tacto para que nuestro país no se convierta en un baño de sangre. Estamos luchando en contra del gobierno de los Estados Unidos para que se deje de enviar armas a nuestro país. Es necesario que sigamos con esta política, pero le voy a decir algo más. El ejército mexicano necesita fortalecer su fuerza aérea, necesita fortalecer su marina y necesita fortalecer su ejército y engrosar más las filas del ejército. Yo le
yo hago un llamado a todos los jóvenes mexicanos que tengan la intención de servir a su país, que por qué no vean en el ejército, en la marina y en la fuerza aérea, que es ahí donde participan muchos jóvenes que son de escasos recursos y no tienen para estudiar en escuelas privadas y tienen una educación militar y que han llegado al país, que engrosen las filas, porque me parece que este ejército tiene una visión humanista y creo que lo va a continuar con la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces no vengamos a decir que aquí se viene a militarizar el país ni a vender absolutamente mentiras. Se concede la palabra para hechos al diputado Ricardo Medina Farfán, hasta por 5 minutos. Yo creo que esta tribuna merece respeto de entrada, ¿no? Y cuando se viene a hablar aquí se debe de dar datos correctos y concretos y no querer de una manera confundir y decir cosas que no son. Y claramente, Jorge, te lo digo, y lo puedes consultar. Este gobierno, el de López Obrador, es el que más muertos tiene, comparándolo desde la época de Carlos Salinas. Y te voy a dar los números. Carlos Salinas tuvo 76,000 homicidios, Zedillo 80,000, Fox 60,000, Calderón 120,000. Compañeros diputados, diputadas, Peña por favor de 156,000 y López Obrador lleva 200,000. Creo que te fallan las matemáticas, hermano. Hablando del tema del crimen organizado, de las cabezas y que los delincuentes y todo esto, miren, qué bueno que sale ese tema hoy. Hace un ratito la DEA liberó un documento que tenía distinguido, donde la DEA deja claro la intervención de Bartlett, hoy distinguido integrante del gobierno de López Obrador, en el caso del secuestro y asesinato de Camarena. La verdad es de que hay que decir las cosas como son. Sí, es una militarización. Si no leyeron el decreto, es muy puntual y muy claro, Malavé. La cabeza de la Guardia Nacional va a ser un general de división. Va a ser un general de división, un militar. Va a depender de la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa. Y entonces, es una estructura. Tú que eres historiador sabes de esto. No le demos tantas vueltas. Al final, la cabeza de una institución es un militar. Y va a depender de toda una estructura militar. Era al final la misma planteamiento que se estaba haciendo y por el cual el presidente se opuso férreamente. Y de nuevo, en el 2019, cuando el presidente pidió a todas las fuerzas políticas que se aprobara el decreto para crear la Guardia Nacional, él se comprometió, junto con muchos otros distinguidos militantes morenistas, presidente del Senado, haciendo una huelga ahí, donde al final él se comprometió que el ejército iba a estar en la calle hasta el 2024. En el 2023 él reconoció que no podía hacerlo, que no tenía la capacidad, que no hizo su tarea, hay que decirlo así, que no cumplió con su tarea de crear un cuerpo policial civil y que entonces necesitaba necesariamente del ejército en las calles y se le dio una prórroga hasta el 2028. Él tiene autorizado al día de hoy que el ejército y la marina pueda ser auxiliar en tareas de seguridad hasta el 2028. ¿Por qué esta modificación? ¿Por qué imponerle a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum una condición? ¿Por qué no dejar que Claudia decida, iniciando su gobierno, que ella tiene margen de una autorización hasta el 2028 para que ella decida libremente, como nueva mandataria, si es conveniente dejar o no al ejército en la calle, si es conveniente crear o no la institución civil? No, se tenía que imponer de esta manera, porque también es parte de este juego que el presidente López Obrador va a estar haciendo de fijar sus condiciones a la nueva administración. Entonces, si al final verdaderamente detrás de todo esto hubiera un sentido de compromiso con la ley, pues bueno, creo que nadie lo podría discutir, pero no lo es.
Yo no sé si ustedes lo tengan claro, pero si un militar de estos de la Guardia Nacional comete un delito, vamos a suponer, así como el caso que les presenté, que maten a un ciudadano, no lo va a juzgar ningún juez, van a ser jueces especiales militares los que van a juzgar a esa persona, jueces especiales que nunca le van a hacer nada, como tampoco hizo nada el presidente en el caso de Ayotzinapa. Él se comprometió a hacer justicia a los padres de Ayotzinapa. Hay pruebas donde militares participaron en el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, donde los asesinatos de Ayotzinapa fueron a cargo de militares, y el presidente prefirió darle la espalda a los ciudadanos, compañeros, a las madres, y cumplir una palabra, porque finalmente fue más grande su compromiso con los militares. ¿Ustedes creen que cuando el ejército cometa algún tipo de irregularidad van a venir a sancionar? No. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué cambiaron? ¿Por qué cambiaron de opinión? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué ahorita sí a la militarización, sí al ejército, que el ejército se quede en las calles y que el ejército sea verdaderamente el que se haga cargo de la seguridad? Esa es la gran cuestión. Gracias. Gracias, diputado. Quiero intervenir porque dijo mi nombre. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Gamboa, hasta por 5 minutos. Buenas noches. Es bastante grato tener una discusión con usted, compañero Ricardo Medina, y más cuando sabemos que el pueblo ya no le cree ni tuerca. Le recuerdo, diputado Medina, que ustedes son los enemigos del pueblo y no le tengan miedo a la Guardia Nacional, no le tengan miedo a los cambios. Vivimos tiempos de transformación y lo invito a que también sea transformador por el bienestar de Campeche. Es cuanto, compañero. Se le concede el uso de la palabra al diputado Héctor Malavé, hasta por 5 minutos. Hay que, aunque pues ya están claras las posiciones, hay que aportar al conocimiento, por lo menos, sobre lo que dice a García Luna, ¿no? Y sobre las declaraciones. Pues son las declaraciones, y le están dando una condena de un criminal perpetua por crímenes de narcotráfico. Pues es que aquí la tengo, pero en esa información Compañero Ricardo. Adelante, compañero diputado Héctor Malavé. Compañeros diputados, pues, permitamos hablar. Terminar. Dice, se sospecha de Bartlett, no se confirma que él fue. ¿Estamos de acuerdo? Se sospecha. No, dice se sospecha de Bartlett. Es diferente. Yo tampoco estoy de acuerdo con Bartlett. O sea, no nos meta a todos en el mismo saco. Yo tampoco, pero aquí dice en el texto, se sospecha. Entonces, por eso, y al respecto, mire, yo le voy a señalar lo que dice nada más aquí, nuestro cuadro de honor: centenario del Ejército Mexicano, centenario de la Fuerza Aérea, bicentenario de la creación de la Armada de México, bicentenario heroico del Colegio Militar. Este bicentenario heroico del Colegio Militar lo metimos en esta legislatura, pero los otros estaban en las legislaturas del PRI, y ahora, ¿por qué tanto molestia contra el Ejército Mexicano? Si le pusieron hasta en letras doradas, pues cuando estaban en común acuerdo en ese entonces con aquellos generalazos, ¿se acuerdan? Aquellos generalazos como el coronel y luego Ortiz Ávila. De grata memoria. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Adriana de Pilar Ortiz. Por
por 5 minutos. Buenas noches, compañeras diputadas, diputados. La verdad es que esto no se trata de juzgar al ejército, por lo menos en mi intervención no. Yo reitero mi respeto, mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas de este país, al ejército y a la Marina. El tema no es el ejército mexicano, el tema es la Guardia Nacional, que es diferente. La Guardia Nacional nació civil, de mando y de elementos que la conformaban. Esa fue la intención de la creación de la Guardia Nacional. Así nació, así se negoció y así se votó y se aprobó por todas las fuerzas políticas. Se aportó, además se dijo en aquel entonces que estaría hasta el 2024 el ejército en las calles y que saldría de las calles para que ya la Guardia Nacional asumiera el rol de cuidar a las y los mexicanos. Ese fue el acuerdo. Ustedes recordarán que el año pasado hubo también una reforma al artículo 5º transitorio de la Constitución, donde entonces lo que se decía es que se ampliaba ese plazo de la salida del ejército de las calles, porque este cuerpo civil, con un mando civil, todavía no estaba lo suficientemente fortalecido y necesitaba que el ejército, que tiene toda la estructura, toda la formación y toda la experiencia que había venido acumulando, pues precisamente continuara la capacitación de esta fuerza. Yo en aquella ocasión voté en contra, y ustedes lo recordarán, fui la única que en ese momento era priista, de la bancada priista, y voté en contra. Y voté en contra porque no estaba de acuerdo con esa reforma. Y voté en contra porque además se creaba en esa reforma un supuesto fondo de apoyo a los estados, donde a Campeche no le iba a ir bien, porque no íbamos a tener recursos adicionales. Y por eso tomé esa decisión. Lo que hoy estamos viendo no se trata, y lo reitero, no se trata del ejército mexicano. El ejército mexicano tiene y debe de tener todo el reconocimiento de las y los mexicanos, no solo porque se la han rifado en las tareas de seguridad de este país, sino porque además en cada desastre natural están ahí, están presentes, están dando la cara y están sacrificando la vida, muchos de ellos, por protegernos en cualquiera de esas condiciones. Se trata de la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional no tiene por qué incorporarse al ejército mexicano. La Guardia Nacional debería de haber sido y seguir capacitándose hasta 2028, como se había ya acordado, y después encargarse de las tareas de seguridad. ¿Qué pasa al hacer esta incorporación? Y ahí algo que el diputado Medina decía, el mando de la Guardia Nacional, sí, hoy con esta reforma va a ser un mando militar. Va a ser un mando militar que lo va a designar quien sea el titular del Poder Ejecutivo, en este caso le tocará a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no lo designará porque ella quiera, cualquiera, no, va a ser a propuesta del titular de la Sedena. Es decir, va a venir evidentemente de la estructura militar y no hay forma de hacerlo diferente. Y eso es en lo que hay que reflexionar, porque entonces la Guardia Nacional, bajo esta reforma, que hay que leer el detalle del dictamen, se incorpora al Sistema Nacional de Seguridad. Fíjense de lo que estamos hablando. Se incorpora al Sistema Nacional de Seguridad y va a tener incluso facultades de coadyuvancia en investigación, vigilados por el Ministerio Público. Cuidado, señores, la Guardia Nacional no está formada para eso, y ese dictamen que hoy se va a votar, eso es lo que dice, y eso es donde yo no coincido. Yo podría conceder que siguiera en las calles el ejército hasta el 2028 como está acordado, que se siguiera capacitando, pero no puedo conceder que esa va a ser la situación, porque además estamos olvidando un punto importante, se sigue engrosando toda esa fila, ¿y dónde queda la prevención, señores? Seguimos actuando reactivamente
en contra de y dónde queda la prevención en este país y en el Sistema Nacional de Seguridad. Es una reforma, un dictamen ya, que es complicado, que tiene riesgos y que aún con las reformas que le hicieron, podemos tener y arrepentirnos en los años adelante de lo que va a derivar esto. No estamos ayudando al ejército, no estamos ayudando a ese cuerpo de elementos y lamentablemente no estamos ayudando a México y a las y los mexicanos. Es cuanto. Gracias, diputado. En el orden de participación, se le concede el uso de la palabra a la diputada Marisela Flores Montt, hasta por 5 minutos. Hasta por 10 minutos. Toda la razón. Discúlpeme, diputada. Ahora se le van a dar 15. Muy buenas noches, integrantes de la Diputación Permanente, con su permiso, compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy no quiero desaprovechar la oportunidad de estar en tribuna para felicitar a todas y a todos los diputados, tanto federales como locales. Gracias a los senadores por haber votado a favor de la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Por décadas fuimos condenados al abandono sin el reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Nuestro movimiento reivindica el enorme legado intercultural de México y de nuestro Campeche. Con esta reforma se garantiza todos los derechos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, a la participación política, a la protección de tierras y territorios, así como de nuestras lenguas, dialectos y culturas. Se instituye el derecho de estos pueblos a desarrollar, preservar y promover la medicina tradicional, así como la partería, para la atención del embarazo, parto, puerperio, a tiempo que se reconoce a las personas que ejercen dichas prácticas, incluyendo sus saberes y prácticas de salud. Nunca más un México sin sus pueblos indígenas y afromexicanos. En otro sentido, también quiero felicitar a mis compañeras y compañeros de la Diputación Federal, senadores, y también estoy segura que también vamos a votar esta reforma aquí, que hoy, gracias a su voto a favor de la Guardia Nacional, se incorpora a la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se buscará la seguridad pública y con esto salvaguardar a las familias de nuestro país. La reforma define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional, integrada con personal militar, con formación policial y estipula que dependerá de la Sedena. Este cambio busca consolidar una fuerza que combine la disciplina militar con la regulación y el enfoque en derechos humanos, fortaleciendo las capacidades del Estado para garantizar el orden y la protección de la ciudadanía. En el pasado, el ejército era la máquina de represión en nuestro país. Ahora nuestro ejército es pueblo uniformado. Lo puedo decir con testimonio. En Calakmul han habido varias manifestaciones en donde años pasados se metía a la represión al pueblo. Esta vez, desde el 2018, se acabó, porque también el ejército es pueblo uniformado. Que al mando de nuestro presidente, ellos nos han apoyado en las tareas más importantes, la construcción del Tren Maya, aeropuertos y puertos, así como también al frente a las más difíciles tareas también como desastres naturales, así como también a la pandemia del COVID-19. Nuestro presidente demostró que las Fuerzas Armadas, que cuando la orden es servir al pueblo, es servir al pueblo. Una de las razones que justifica esta reforma es la debilidad institucional de las fuerzas de seguridad civil. Por ejemplo, hace unos meses
mientras se llevaba a cabo una huelga por parte del cuerpo de policías estatales, quienes cuidaban a los ciudadanos, la Guardia Nacional. Entonces, bajo este sentido, es necesario una fuerza con alcance nacional, dotada de mejores capacidades operativas, con recursos suficientes y una estructura organizativa para garantizar el orden público y enfrentar la amenaza que representan las organizaciones criminales. La Guardia Nacional está diseñada para actuar de manera coordinada con otras instituciones, pero con mayor disciplina y capacidad operativa que los policías municipales y estatales. Y quiero decir que es un honor estar con Obrador. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Teresa Farías. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeros diputados, medios de comunicación y a las y los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, yo nada más quiero dejar muy claro aquí y decirles a los de la oposición qué poca memoria tienen. La verdad, es una tristeza que estén en contra del gobierno que tenemos ahora de la Cuarta Transformación, que ha beneficiado a la gran mayoría de las y los mexicanos. Y digo corta memoria porque cuando eran gobierno abusaban del poder que tenían. Y hay un evento muy especial que lo deben de conocer. No sé si recuerdan quién era gobierno en el 2007. Todos sabemos. Abusaban del poder y gobierno aquí del Estado también. Hay que acordarnos quién era. Abusaban del poder que tenían para no nada más dañar al pueblo, a los supuestamente ellos maleantes o personas dedicadas a trabajos ilícitos, sino también a personas que se dedican a trabajar, y aunque le dé risa, usted sabe de qué se trata. Aprovechándose de que tenían el poder, utilizaban a las Fuerzas Armadas, a los que llamaban federales de caminos antes, a los policías, a la fiscalía que tenían en ese tiempo, para mandarlos a dañar a los ciudadanos. Utilizaban a personas del gobierno como voceros también para llevar recados y amedrentar a los ciudadanos, obligando al gobierno a cometer actos ilícitos para que los protegieran. Lamentable, pero es una realidad. Pero además no nada más iban a detener al que ellos creían culpable sin antes investigar, sino también entraban como ladrones, bandidos, porque entraban y se llevaban todo lo que encontraban en las casas de las personas, alhajas, chaquetas, todo lo que encontraban de valor, se lo adjudicaban. Y ahora vienen aquí a decir que está mal lo que está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso mi voto va a ser a favor, y yo estoy de acuerdo con la transformación que se está viviendo en nuestro país. Y viva la Cuarta Transformación, viva este gobierno de coalición. Es cuanto. Gracias, diputada. Habiéndose concedido las participaciones conforme fueron solicitadas y considerando que se han escuchado las posiciones sobre el contenido de la minuta que nos ocupa, pasaremos a la votación correspondiente. Se apertura el sistema de votación. Sírvanse a manifestar si aprueban la minuta proyecto de decreto para reformar y adicionar disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.
No, ya votó, ya no puede, si ya votó. Diputado presidente, se incorpora a la sesión el diputado Rigoberto. Votó a favor. Sí. Diputada, lo podemos hacer de manera nominal, ¿ok? En lugar de 5 serían 6. A favor, 21. Serían como 28, porque ya llegó arriba. ¿Cómo va a votar así? Ya votó a favor. Serían 23. 22. Uy. 6 en contra. 22 a favor y 6 en contra. Falta que cierre. Pero bueno, ya se quedó el registro por votación nominal, no pasa nada. No somos usted, diputado. ¡Bravo, Adriana! Se cierra el sistema solicitándole al primer secretario continúe con el procedimiento de votación respectivo y haga el cómputo de voto correspondiente. Señalamos que la diputada Adriana Ortiz Lanz, a través de un voto nominal, ejerció su voto en contra. Campeche respalda el proyecto de decreto de materia de la Guardia Nacional. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 6 votos en contra, 22 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, se aprueba la minuta proyecto de decreto para reformar y adicionar disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Primer secretario procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Oportunamente notifíquese a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para la continuación de su trámite constitucional. Honorable Congreso del Estado, con los procedimientos anteriormente desahogados, quedan atendidos los asuntos por los cuales fue convocado este periodo extraordinario, y no habiendo otro asunto que tratar, solicito a la concurrencia ponerse de pie. Siendo las 19 horas con 53 minutos del día 25 de septiembre del 2024, se clausura la presente sesión y se cierra el cuarto periodo extraordinario del tercer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la 64 legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Primer secretario, sírvase a formular la minuta de decreto correspondiente, dándole el trámite de ley para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Elabore constancia respectiva. Compañeros, muchas gracias por asistir y que tengan bonita noche todos y todas.